Un fenómeno curioso pero interesante fue el sistema de recolocación que movió entre 200.000 y 400.000 niños para ser adoptados en los años de 1854 a 1929, en Estados Unidos, llamado los trenes de huérfanos o de foundlings. Más sobre ese término después. Ojo, esto no fue un programa del gobierno, esto fue una iniciativa privada impulsada solo por caridad. Todo el programa estaba pensado en confiar en la bondad de la gente, desde las donaciones que recibían a que los niños fueran bien cuidados, ya que traer tantos niños era una tarea herculeana. Recordemos que en esta época la población rondaba en menos de 10 millones de personas. De hecho, cuando comenzó el programa, en 1954, Estados Unidos apenas tenía 2.4 millones de población total. Esta tarea fue principalmente hecha por solo 3 organizaciones de caridad, aunque había muchos hospitales de huérfanos que ayudaban. El propósito era mover todos estos niños sin padres que estaban en las calles de las ciudades sobrepobladas, las cuales ya comenzaban a ser una molestia. Pidiendo dinero en la calle, muchos comenzaron a volverse alcohólicos, robar, incluso comenzaron a formar pandillas. También se enfermaban mucho y necesitaban atención médica constante. El problema se estaba agrandando y algo se tenía que hacer. Llevarlos, tal vez, a lugares donde una mano de obra es necesitada a cambio de comida, amor y educación. Las zonas rurales sería el lugar donde estos trenes llegarían a parar. Estos trenes de huérfanos, o también conocidos como trenes de bebés, serían muy comunes y pasarían por todo Estados Unidos, donde se anunciaría la próxima llegada de un tren de huérfanos para las familias que estaban buscando por un nuevo integrante. Las familias esperarían a elegir, sí, elegir al niño de su gusto o el que más se pareciera a ellos. Después, se les haría firmar un contrato donde se les prometería de cuidar al niño hasta que cumpliera 18 años. Donde se les prometería que al cumplir esos 18 años, el niño tendría que tener al menos un conjunto de ropa limpia, unos zapatos y $100, el cual serían $3,600 actuales, o sea, alrededor de 70,000 pesos mexicanos de la actualidad. Este proceso ni siquiera era considerado una adopción. Los niños venían con nombre y apellido propios. De hecho, muchos de esos apellidos eran inventados, muchas veces nombrados por donde los encontraron: Will, Wag, Wagon, River, etc. Claro, había la opción de adoptar el niño. De hecho, las cortes lo hacían muy fácil. Por si llegabas a adoptar algún bebé, ese bebé tuviera tu apellido y pudieras hacerlo pasar por tu propia sangre. Pero todo eso era opcional. Estos trenes funcionaban en un sistema de confianza en ambos lados del sistema. La manera ofensiva de llamarle a cierto pueblo elegido en Estados Unidos es kike, que significa en Yiddish círculo. Y esto pasaba porque en la pinche isla donde está la Estatua de Libertad, la cual no recuerdo cómo se llama, güey, Stone Island. No. Nueva York. Estoy inventando. No, es que tiene la isla Ellis, de Ellis Island, güey. Cuando llegaban así como en el capítulo de Los Simpsons de mira, papá, ya está América. Y esa va a ser nuestra nueva casa, y la pinche Estatua de Libertad. Cuando bajaban a Ellis Island, o quien vio Pandillas de Nueva York, también todos estos inmigrantes, tanto irlandeses, italianos,
judíos, polacos, etc, 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 todo este gran crisol que se llama Yanquilandia, cuando llegaban los judíos y no sabían escribir, sobre todo escribir en inglés o firmar su nombre, esta gente le pedían firmar con una X o una cruz. Es como, pongo una cruz en su firma. Es como de, pues no, esta gente se rehusaba a hacer cruces, sea de la manera que sea como un símbolo de multiplicar, un símbolo de más, y firmaba en forma de un círculo. Y estos círculos en Yiddish se les dice keikel. Entonces es como de, no, pues esta gente firma con un círculo, ¿y cómo le llamas eso? Es un keikel. Entonces a esta gente que firmaba con círculos por no firmar con una X, les decían los kaiks, o los quiques, o quique como se escribe en español, y pues a estos quiques se les quedó el nombre de ahí, precisamente porque les ponían un nombre nuevo. O quien vio El Padrino 2, cuando pues Vito Corleone llega a la isla Ellis, le ponen Corleone porque él viene de la región de Corleone en Sicilia, claro, ¿no? Como de, ¿dónde vienes? Corleone. Es como de, cambia el apellido, pero cuando empiezan una nueva vida en Estados Unidos, cuando tienes estas familias europeas, tanto Italia, Francia, España, que es donde vienen nuestros apellidos, más bien el apellido carece, tiene linaje y tienes una heráldica de nobleza. ¿Vienes de una familia noble, o vienes de una familia de obreros, o vienes de un apellido inventado? Pero de ahí vienen los apellidos, como de los Hernández, Gómez, Gutiérrez, etc. Cualquiera que termine en EZ siempre viene por lo regular de una familia de nobleza, aunque los judíos conversos imitaban esos apellidos, porque viene, soy hijo de Hernán, soy hijo de tal. Entonces tienes un linaje noble, tienes una casa que se puede rastrear y se puede ver de dónde viene tu apellido de abolengo. Esto hablo tanto franceses, italianos, españoles, funciona de esa manera, güey. Cuando no tienes esa nobleza, tienes un apellido que es por parte de tu oficio, que es como, pues no sé, güey, como zapatero, Flores, como Cuevas, Flores, que era floricultor, agricultor, árboles, no sé, güey, tanto pinche apellido que tiene que ver con tu oficio o la lugar donde naciste, que no tiene un rango de nobleza, pero se te identifica y puedes tener un abolengo que se puede rastrear. Y hay otros apellidos que están fuera de todo este reinado, que no pertenecen, que cuando vienen es como de, ¿sabes qué? Nomás tienes que poner un nombre a este cabrón como dijiste, güey, como Cuevas, Lobos, Becerril, lo que se te ocurra, güey, que tiene que ver con el pinche... no tienes ni oficio, ni nobleza, ni linaje, pero se te tiene que identificar, güey. Cosa que es como de, bueno, pues esta gente sin nobleza, estos pinches perros. Cosa que me identifico mucho porque mi apellido no tiene ningún bagaje de noble. Ajá. Pero, igual. O sea, se puede identificar muy fácil, pero nunca he encontrado como mi escudo familiar o un linaje porque no tenía nobleza. O sea, para la gente que no tenga un apellido común en México y tenga un apellido español, o por ejemplo el mío, que es en este caso Uzcarra, no vas a encontrar un escudo, porque no tenían escudo, porque no tenían nobleza, porque viene de pinche Euskal Herria, güey, viene de pinche apellido vasco. Esta pinche gente no tenía ningún nombramiento de nobleza, güey. Estos eran pinches bárbaros, ahí iba les verga, que se pusieron apellido para identificarse entre ellos, pero no eran identificados con una casa familiar. Tanto en Italia, en Francia, Inglaterra pasaba lo mismo, pero como fue mucha gente a Estados Unidos, esos apellidos yanquis cambian, así como los apellidos marranos, güey. Los marranos son los judíos conversos, que durante la Reconquista se cambian el nombre, pues, como a banquero, como a... el puro nombre banco, güey. Uh-huh. O sea, cuando dices banco, era el banco donde esperabas a que te dieran el crédito, donde te sentabas, y se le traduce como banco, o la banca, porque tenían que ser una pinche banca, güey. Goldsmith, Silverman, que tienen que ver con joyas, oro, güey. Te lo pones porque es como el Rothschild, que es en alemán, güey, el escudo rojo. O sea, joyas, tu oficio, güey. Silverman, Goldsmith, no sé, güey, Quicksilver. Que por cierto, el término foundling viene de Inglaterra, que la diferencia entre huérfano y este término parece ser que un huérfano tiene padres los cuales conocen o están difuntos, y un foundling es un niño el cual no se sabe quiénes eran sus padres. También ahí es donde quiero mencionar algo curioso que estaba pasando al mismo tiempo en Inglaterra.
En la misma época, ellos también estaban teniendo una crisis de foundlings. La crisis fue culpada a mujeres caídas. Esto se podría referir a mujeres pobres, viudas, mujeres que no se habían casado, prostitutas, borrachas o alguna combinación de todo lo anterior. Al dar en adopción a su hijo, se le daba una nueva identidad al niño y se le avisaba a la madre biológica que no mantuviera una relación con su hijo, que olvidara a su hijo y que no hablara de esto con nadie. El término foundling se utilizaba en Estados Unidos a veces para referirse a un niño feral, los cuales eran domesticados y enviados al sistema de trenes. Este sistema podría ser una de las muestras más grandes de caridad de la historia, donde a pesar de que hubo algunas quejas de que estos niños solo eran usados como servidumbre, el programa fue un éxito, dando directamente un empuje a la población americana de 8 millones de personas. Un increíble resultado, el cual sería replicado en varias partes del mundo por el mismo tiempo. Pero claro, esto es La Voz, donde queremos enseñarles mundos que ni siquiera se podrían imaginar. Y hoy estaremos viendo la teoría de que la historia que conocemos no es la que nos han mostrado, y que en alrededor de 1800 ocurrió un cataclismo, el cual destruyó la vida como se conocía, y dejó ciudades vacías, listas para ser repobladas con millones de huérfanos de ese mismo apocalipsis. Hay una teoría la cual no quise ahondar en TikTok porque a cada rato metían los videos. De hecho, hoy que puse en Twitter lo del león que da vueltas y luego se muere, es como de me bate el video, güey. Ya no quiero que me tiren la cuenta de TikTok y ya no quise continuar, que es la teoría de la micronova, güey, de Rammstein, de la de Zone, la canción de Rammstein. Se supone que están hablando de la teoría de la micronova del 2046, güey, donde toda la elite, esto suponiendo que el espacio es real y existe el sol, ¿no? Pero se supone que esta gente ya sabe que en el 2046, a más tardar, el sol va a fusionarse como una micronova y va a explotar, güey. O sea, esta madre se va a apagar, va a explotar y vamos a valer a esa puta madre, güey. Entonces tienen que hacer la agenda 2030 para deshacerse de la demás gente que no vale pa' pura verga, quedarse con los que ellos consideran de bueno, estos sobreviven. Pero mientras tanto, los esperamos en los búnkers. Si sobreviven después del 2030 al 2046, pues los rescatamos. Y si no, hacemos nuestra propia humanidad nosotros, güey. Pero no pude ahondar mucho en el tema de TikTok porque es uno de los videos que me quiso joder y tuve que hacerlo de lo más ambiguo posible. Pero por eso, desde que sale la rola de Rammstein hasta que cuenta en la canción, ahí vayan a ver a mi TikTok, se cuenta el 2046 y va sumando las letras. La teoría habla de que el sol va a tornarse en una micronova en el 2046. Fürchtet euch nicht. Suban sino más dos hasta llegar al 9, suban por la radiación se publicó. Entrando como resultado del año 2047. Los mismos años del programa de trenes se empalmaban con una serie de fotografías de muchas ciudades con edificios vacíos, plazas vacías y un sentimiento de desolación en general. Ciudades ya construidas, listas para recibir gente. Pero, ¿quién construyó estas ciudades? ¿Por qué están vacías? La teoría de conspiración nos dice que los trenes no eran un sistema de recolocación, sino más bien un sistema de repoblación, después de una catástrofe que dejó vacías ciudades altamente pobladas. Los niños sobrevivientes son trasladados a diferentes ciudades y son renombrados. Este tipo de evento tiene un precedente: el programa Home Children. Fue un programa en 1869 creado para mandar niños de Inglaterra a Australia y partes de África, donde pasaron de sufrir pobreza y abuso en Inglaterra para ser explotados en nuevas tierras. También
este programa en 1847, donde miles de niños fueron enviados de Irlanda a Canadá, debido a la hambruna de papas. No se guardaron récords históricos de cuántos niños fueron relocalizados. Lo cerca de estas fechas hacen que las teorías de conspiración crean que algunos eventos cataclísmicos ocurrieron, y esto terminó en un reseteo tecnológico y cultural, donde la historia tuvo que reescribirse. Pero, ¿qué clase de evento masivo termina con la vida, pero deja ciudades vacías? Un gran terremoto que destruyó alguna civilización muy avanzada, aunque esta teoría no explica las ciudades vacías listas para ser repobladas. Una gran inundación, de una manera bíblica, dejó las ciudades vacías y las pocas personas que sobrevivieron decidieron borrarla de la historia. Cambio climático errante. A pesar de la nueva connotación cuando uno dice cambio climático, los cambios erráticos de clima no son algo nuevo. Tenemos un ejemplo del conocido Año sin Verano de 1816, donde el clima dejó sin comida a 2 continentes debido a erupciones volcánicas, causando hambruna y miseria en este año. La gran inundación de lodo. Esta teoría parece ser la que más prevalece en los círculos de internet, ya que este tipo de inundaciones podría matar a toda una ciudad sin dejar muchos daños estructurales. Una vez que el lodo se haya ido, una referencia sería las tormentas de polvo que arrasaron en los 1800, los cuales podrían vaciar pueblos completos y causar migraciones. En muchas fotos de estas ciudades enormes con poca población se pueden notar las calles llenas de lodo y polvo, casi como si estuvieran en proceso de limpieza. Incluso está la teoría que esta inundación fue la segunda parte del cataclismo. Alguna gran explosión nuclear, alguna gran guerra que dejó gran parte de la civilización enterrada, parte de la conspiración de las ciudades enterradas. Y las ciudades que quedaron fueron pobladas por los huérfanos de esta gran guerra. Lo que quedaría de las viejas civilizaciones quedaría bajo la tierra, lo cual se conecta con la teoría de cuevas y túneles. Chequen nuestro video de esta teoría. Tal vez lo que quedó de esas civilizaciones son solamente el eco de los grandes de ayer. Sus túneles siendo usados como transporte para los nuevos líderes, y a veces el mundo actual tiene encuentros desagradables con ellos. Esta teoría, el fin de Tartaria, viene una y otra vez. Pero, ¿qué es este mítico lugar? ¿En realidad existió? En la antigüedad ya se había mencionado Tartaria. El historiador Heródoto lo nombró como Hiperbórea, la cual se conocía como esta tierra avanzada llena de gigantes, ocupando un territorio enorme de Europa y Asia, que conoceríamos como territorio del Imperio Mongol, tal vez destruida por una unión entre anglos y eslavos. No se sabe qué pasó con los descendientes, o si tal vez los huérfanos eran una casta de obreros más pequeños que las razas aristócratas, y de ahí viene la gran cantidad de huérfanos, siendo transportados por todo el mundo, y la historia se reescribiría. Tal vez dándole este nombre de Tartaria, el cual se podría relacionar con los tártaros, un nombre griego antiguo refiriéndose al infierno, un infierno lleno de titanes. Es como los últimos videos que salen de las pirámides, o incluso ahorita en pinches países árabes, güey, donde no viste uno que le salen como rayos de los dedos, güey. Como que empieza a llover, se hace una pinche tormenta y están arriba de una pinche mezquita, y a un güey le empiezan a salir como si fuera una bobina Tesla, güey, como rayos de los dedos. Como de qué pedo, qué está pasando, güey. Y es lo que dicen de las pirámides, ¿no? Que uno va a las pirámides como de, pinche construcción le hicieron los aliens, o le hicieron tal pendejada, güey. Como de, qué construcción tan bizarra, güey. Es como de, güey, no son construcciones, son antenas. Y una vez habíamos mencionado esto de las conexiones de las tarjetas madres, ¿no? Y los sigilos y los demonios.
Pero es como si te encuentras una USB de aquí a 100 años al futuro, güey, y pierdes toda información o crónica de cómo es y cómo se usaba y para qué vergas era una USB sin una computadora o un puerto USB. Es como de, ¿esta mamada qué es? Ah, no sé, era un dije que usaban los antiguos pobladores para fertilidad, porque todo es fertilidad, güey, todo es sexo, güey, todo lo que te encuentras era para la fertilidad, güey. Esto simbolizaba el coito y la entrada entre el positivo y el femenino, güey. Esta madre se ponía en los templos, güey, y era un rito de fecundidad porque transportaba información entre el positivo y el femenino, güey. Y cuando lo metías en este agujero, eran ritos de fecundidad de las antiguas civilizaciones. Es como de, no, pendejo, hay un chingo de información ahí adentro, pues ahí en pendejo porque no tienes cómo sacarla, güey. Pero sí, guardo todo mi porno, güey.